Bienvenidos de nuevo, rostros echados de las nubes, a este canal, que bueno, ya tiene un rato, que está un poquito dormido, no muerto, pero sí un poquito abandonado. Y pues nada, hoy vengo a cambiar esa realidad. ¡Pum! Con un nuevo video. Hoy tenemos el episodio de crítica a Everything, Everywhere, All at Once. De construcción ad acción. Corre intro. I saw your face in the clouds. I saw your face in the clouds. You saw mine. Se pasó la intro. Vamos a empezar. Sin más preámbulo. Comencemos. Muy bien, voy a empezar diciendo que no me interesa hacer polémica de la película que ganó el Oscar el año pasado. No le voy a tirar hate, ni tampoco es mi intención colgarme de su fama, por el contrario, para simplemente seguir la opinión popular y así generar un flujo gratuito de suscriptores. Ojalá pase, eso estaría chido, pero sí, mi propósito es otro y mi opinión pues no pertenece a la opinión popular, chicos. Vamos a ver. Tengo que decirlo desde ahora, personalmente esta película no es mi favorita de ese año. Lo otro, he visto críticos de cine adorando esta producción y ensalzándola hasta el infinito. Y bueno, ¿quién soy yo? Hola. ¿Quién soy yo para contrariarles, no? Yo vi los Oscars y vi a la mismísima academia premiando a la actriz por su papel y a todo el elenco y el director recibe su muñequito dorado, avalado por cientos de miles de fans de su filme a nivel mundial, cósmico, global, en todos los mundos, en todos los tiempos celebraron esta producción. Tengo que decir que yo mismo reconozco que es posible que sea la mejor película estrenada ese año. Es decir, no puedo sacarle ni un pero, ni a la fotografía, ni al rodaje, ni a la edición, ni a los vestuarios, ni a la actuación, ni al escenario, ni a la banda sonora, ni, bueno, a todas esas categorías que todos los conocedores del cine se aprecian de destacar como si fuera parte de su currículum, ¿no? Muy bien. No, señoras y señores. Yo lo que quiero hacer aquí es explicar por qué para mí, como el tipo de espectador que soy, echado de las nubes, echado de los cines, si me ha pasado, uno que se la pasa hablando y preocupándose porque se van a acabar las palomitas de chip, porque yo no me siento identificado ni empato con los valores que esta película quiere representar. Ahora, noten que dije valores, ¿ok? Porque en mi opinión eso es lo que son. No voy a ponerme a decir aquí que esta película, por tener una protagonista femenina, una mujer madura, o por tener personajes con todo tipo de orientaciones sexuales, además de pertenecer a una raza no blanca, y mostrar el pecado imperdonable de no hablar un idioma cristiano en la pantalla, y no seguir al pie de la letra los cánones de belleza, y no haber contratado a Jackie Chan como el actor principal, pues se trata de una aberración y una afrenta a la industria inmaculada del cine occidental. Pues no va por ahí este video. Todos estos puntos, en mi opinión, son detalles que de hecho ayudan a redimir lo que para mí es el mayor problema del que adolece esta cinta, y con ella gran parte de nuestra ideología generacional. Muy bien. Este es el hecho de que nos pretende forzar por todos los medios posibles a mostrar amor, comprensión y ternura por un esquema. ¿A qué me refiero? Bien, veamos. El propósito de toda película y de hecho de todo medio de expresión cultural es que nos creemos un objeto en el que volcar todos nuestros sentimientos y deseos reprimidos. Y a eso se le ha venido a llamar personaje. Ahora, un personaje puede ser cualquier cosa, ¿no?
No hay límites para definir lo que puede o no puede ser esta representación de la realidad, excepto uno muy importante, de la realidad de la imaginación. Para que un personaje pueda considerarse como tal, tiene que tener una característica definida. Así es, un personaje debe tener algo, cualquier cosa que lo haga semejante a una persona, lo que nosotros llamamos un rasgo. En este rasgo, esta unidad mínima de construcción, no hay ni bueno ni malo personaje, sino que no hay personaje y punto. Volviendo a la película, podemos identificar el rasgo que hace que la protagonista sea un personaje definido. Claro, es una ama de casa que trabaja en un negocio propio, lidia con problemas financieros, maritales y de maternidad, es determinada, preocupona y perfeccionista, tiene una hija con la que mantiene una relación problemática, se enfrenta a muchas deudas, es china, inmigrante americana, es algo neurótica, solo está interesada en el trabajo y no hay que seguir. La respuesta está dicha, tiene rasgos, muchos de ellos, entonces sí es un personaje. Pero, ¿cuál es el problema que le veo? Realmente no es con la construcción de este personaje en sí, sino con lo que quiere dar a entender que es. Explico. Todos estos rasgos están casi perfectamente alineados para que den la impresión de que se trata de una mamá arquetípica, tal y como la percibe una adolescente o joven adulta que nació por ahí del 2000, centrada en lo que hace, desconectada emocionalmente, distante, tradicional, incomprensiva, incapaz de aceptar o adaptarse a la liberalidad de su hija. Es prácticamente una copia carbón de lo que se supone la neocultura moderna dicta que son las mamás de su generación. Voy a decir la palabra millennial. ¿Qué hay de malo con esto? Si anteriormente dije que todo medio de expresión trata de representar un aspecto de su realidad visto a través de cierto foco, el de sus deseos y emociones, si lo vemos como un hecho aislado, pues nada. No importa si esta madre encaja con una interpretación de una figura formada a la medida de cierta psicología de población, como si representara cualquier cosa, como un patriota nacionalista o un asesino serial. Pero esta película no existe como un hecho aislado. Como toda producción cinematográfica a la fecha, defiende y postula varias tesis. Y es con las premisas invisibles que articulan estas tesis, con las cuales a través de la narrativa de la película uno debe decidir si está convencido con lo que quieren insinuarle o si por el contrario no tiene la misma opinión. Esto se debe a que la película, es decir, el cine en general, en realidad no es otra cosa que la evolución de un arte que ha existido desde que existe la mismísima civilización, la historiografía, la forma de contar la historia. Es así. Las películas no son solo lo que los medios dicen, no son formas de entretenimiento. Esto es una mentira vil y malintencionada. No es cierto que las películas ni cualquier otro canal por el que se transmita el arte sublime, sea simple e inocua diversión. Eso es lo que nos quieren hacer creer. La verdad es que por todos los medios que tenemos a nuestra disposición en esta era digital, diversas personas nos quieren introducir a nuestro cerebro algún discurso al que se adhieren. No importa si estamos viendo caricaturas, no importa si estamos viendo TikTok, no importa si estamos viendo Kids, Instagram, Facebook, todo lo que aparece en la pantalla está mediatizado. Esto significa que ya ha pasado por ciertos filtros y está teñido del color que le quiso dar un emisor. Todo es texto, decía Jacques Derrida. Ahorita volveremos con él. Mientras, la película sigue añadiendo más y más a la percepción que se supone que tenemos nosotros como público objetivo de un rol dentro de la sociedad. El de la mamá esta incomprensiva de no, ¿ok? A través de las escenas que este rol interpreta, nosotros nos vamos haciendo la idea cada vez más afianzada de que este concepto que tenemos de la madre es de hecho reprensible y condenatorio. El rol que interpreta el personaje se va haciendo con cada acción que realiza, con los gestos y con las opiniones que muestran tener los otros personajes en pantalla de ella, se hace a un modo antagónico. Ahora, superficialmente la película juega a hacernos creer que el verdadero villano es esta chica adolescente cuyo nombre no puedo pronunciar. Sí, me lo sé, pero no, ¿sabe? Si nosotros siguiéramos las reglas no escritas de la representación narrativa de personajes, en efecto, el villano tiende a ser aquel contra quien el protagonista tiene un conflicto. Ya conocemos la historia, ¿no? El chico bueno que
va a una escuela, digamos, para superhéroes y empieza a tener algunas rivalidades y se enfrenta al plan maestro de un genio malvado recluido en su laboratorio que quiere destruir todo lo que cree. Muy bien, muy bien. Eso es en la construcción de trama clásica, ¿no? Muy bien. Bueno, más aún. Esta chica cumple además con el tópico de querer destruir el mundo y personificar a las fuerzas del caos con un poder prohibido. Ahí está. Eso, lo tiene esta chica, ¿no? Tupac. Eso. Sin embargo, esto es solo a nivel intradiegético, es decir, dentro de lo que los personajes de la película sienten y creen. Nosotros, como espectadores, estamos llamados por la dirección cinematográfica en cualquier película a identificarnos con la perspectiva de los personajes. Pero, esto no quiere decir que no exista otra manera de narrar los hechos. En realidad existen al menos 5, y todas las utilizan en mayor o menor medida el cine contemporáneo. En la que quiero que nos centremos ahora es en el nivel metadiegético, aquel que habla más allá de lo que los personajes inmersos en la trama nos dan a entender, aquel nivel que habla desde el texto mismo. Este nivel en el formato, por ejemplo, de un libro se traduce en la forma en que está escrito, en los capítulos, en el lenguaje que utiliza, en el estilo, en las figuras retóricas, en el modo de hablar de los personajes, en la portada, en el tamaño de letra, en todo lo que tiene que ver con la front-end de la codificación del texto. Y esto es importante porque más allá de que sea la presión de los que quieren ponerse técnicos con el libro y hacérsela críticos profesionales, nos habla directamente desde la perspectiva de... ¿Y cómo llevamos esto a la pantalla? Buena pregunta, Charles. La metadiegesis de una película está en el actor y en la intención que quiere darle el director a su historia por medio de las escenas que muestra. En esencia, metadiegético es todo lo que nos habla del sentido de la razón que tienen las tomas para estar ahí y para ser grabadas de esa manera. Todos los tipos de cuadros, todos los tipos de escenas, el escenario incluso también. Al final, a este nivel pertenece ya no lo que aparece en pantalla, sino lo que se deja entrever del universo conceptual de quienes trabajan en la obra, más especialmente de quienes la crearon en primer lugar. Podríamos decir que es las referencias que la producción hace al mundo ideológico que dio origen y forma la película, al mensaje detrás del texto. Jacques Derrida hablaba sobre la muerte del autor. Este es un concepto que ilustra de forma metafórica cómo para este filósofo nada existe que no sea el discurso. No hay un pensamiento de trasfondo, no hay una mente intangible, no hay un significado oculto a nuestras palabras. Todo lo que se dice es lo único que existe. Y todo en el mundo solo es lo que el ser humano puede poner en el lenguaje. Las palabras, incluso las más poéticas y evocadoras, son solo palabras. Y los conceptos, incluso los más abstractos, no existen más allá de la subjetividad del individuo. Fuera de lo que el ser humano puede traducir a símbolos y código, no existe. La realidad solo es lo que podemos decir y tanto. Entonces, por tanto, aquello que pensamos que tiene substancia u objetividad más allá de nuestra percepción no es otra cosa que un constructo que la sociedad ha elaborado históricamente con el fin de explicarse conceptos ilusorios y debe ser sujeto a un análisis que revele su verdadera estructura, es decir, su calidad de producto de una interpretación humana. A este proceso se le llama deconstrucción. Pongamos el ejemplo. Nosotros creemos que el mundo está construido de átomos y que las leyes de la física gobiernan el universo conforme a ciertas funciones inviolables que pueden ser descritas en términos formales matemáticos porque son en sí propiedades del mundo físico. Para Derrida, eso es solo un punto de vista. Sí, Einstein es tu punto de vista y nada más. No hay verdad más allá de lo que podemos definir, es decir, las aparentes leyes que gobiernan la causalidad de los comportamientos de los objetos materiales no tienen en realidad fuera lo que el físico que las observa puede decir de ellas. Cualquier enunciado que podamos expresar es cierto o no es cierto dependiendo no de un sistema abstracto de reglas lógicas externo a la particularidad de los hablantes, sino que es cierto sí y solo sí puede ser sometido a la crítica de la el discurso. De esta forma, si el discurso sobre las leyes físicas que gobiernan nuestro universo cambiara de la noche a la mañana, no hay problema. No estamos violando ningún principio de verdad objetiva, trascendental e inmutable, solo estamos adhiriéndonos a una nueva capa o nivel de interpretación del mundo que hacen los hablantes. Estamos quitándole o poniéndole nuevas letras al texto. En definitiva, el mundo es un palimpsesto y no se vale ni se puede cerrar el libro para ver qué hay más allá de él.
El mundo es el libro. Esto se transfiere de forma inequívoca a la película en cuestión. En este mundo, las leyes de la ciencia y la física no tienen un sentido establecido. A cada momento se pueden alterar las variables del espacio-tiempo para transportarnos a otro plano existencial en el que las imposibilidades de un mundo se vuelven la norma en el otro. Hasta la forma en que esto ocurre es una referencia a la inherente contingencia de las posibilidades en el mundo. Los verse jumping se producen cuando una persona conectada a un dispositivo de red neuronal realiza un gesto inesperado, inapropiado, es decir, rompe con el paradigma de reglas y categorías del pensamiento que se identifican por lo que entendemos por racional o natural en cierto contexto. Lo arbitrario y lo convencional se impone sobre lo lógico y necesario, de la misma manera que en la filosofía de Derrida. Pero esto no acaba aquí, puesto que conforme avanza la cinta y se nos revelan los poderes que posee la pseudo-antagonista de esta historia, nos revela la naturaleza de su capacidad para manipular los multiversos a como le plazca. Esto de hecho no es un invento de la película, es una postura existencialista real que mantiene a nosotros los seres humanos, más bien tú como persona, tú y yo, eres el principio, el medio y el fin de todo lo que existe. Todo lo que ocurre en el mundo no es más que un subproducto de tu posición céntrica en el orden ontológico de las cosas. Tú eres el único ser real y los acontecimientos, los hechos y los objetos del mundo en sí se subordinan a tu percepción sobre ellos. Dicho de otra manera, el mundo eres tú y tus circunstancias, y no al revés. Pregonaba Ortega. De esta manera, lo que eres dictamina lo que es el universo. Tú eres quien pone las reglas y tú eres quien puede quitarlas. En definitiva, es el principio trópico llevado hasta sus últimas consecuencias. Yo soy, luego el mundo se hace. Ningún personaje encarna mejor esta postura que la chica con nombre de título mesoamericano. Para ella y para el mundo de la película, todo sucede de acuerdo a sus decisiones. La realidad objetiva del mundo es pura apariencia y, como bien nos dice el esposo del Alfa, Verse, al explicar su origen, no viendo sentido en la realidad ni ninguna creencia en verdad objetiva. Ella es el sujeto trascendental de la filosofía kantiana. Todos los mundos se colapsan de acuerdo a su designio, la conciencia absoluta. Ahora bien, en vez de debatir sobre la validez o falsa de la misma en la teoría, vamos a analizar qué consecuencias tiene para nuestro entendimiento del ser y nuestra posición existencial este postulado. Y vamos a verlo reflejado en lo que la película trata de exponernos partiendo de las motivaciones de la pseudo-antagonista. En su visión del mundo, esta libertad absoluta que proviene de la contingencia última de todo lo que es, se transforma en un vacío interior insoportable e imposible de ser sobrellevado por una psicología sana. Un bagel. La pseudo-antagonista se transforma pues en un agente del caos y la destrucción porque en sus palabras, somos pequeños y estúpidos humanos. En su búsqueda insaciable de conocimiento, los humanos se percatan de cuán ridículas son sus estimaciones sobre sí mismos y sobre su importancia en el gran panorama de las cosas. Esto habla, en fin, de una consecuencia quizá involuntaria, pero inevitable del existencialismo que asume Derrida. Si todo es texto y no hay nada que ocurra por una razón, sino que todo depende en definitiva de un sujeto que a la vez él mismo es contingente, entonces se sigue que el autor está muerto. Nosotros como personas no contamos, no tenemos la facultad de deliberación sobre lo que existe en el mundo. Todo está supeditado y relativizado a lo que otros han dicho sobre él e incluso a mis propias palabras. Soy el objeto de mi discurso. Lo que digo y lo que sé es lo que determina lo que soy. No hay nada más allá de lo que diga la interpretación de todos. Poniendo esto en perspectiva, la absoluta libertad de lo dicho pasa por encima incluso de mi libertad, de quienes lo decimos. Mi propia opinión es tan autónoma y libre de restricciones que ya ni siquiera yo mismo soy capaz de decidir qué es lo que significa. Una vez que el texto se convierte en texto, este habla por sí mismo independientemente de lo que pueda opinar o decir el autor. En un principio, claro, esto suena bien e incluso se ha convertido en el lema de muchos movimientos liberales desde entonces. Los antiguos textos que por milenios habían moldeado lo que los seres humanos pensaban, cómo podían conocer y qué es lo que podían hacer con ese conocimiento, quedaban de pronto, por así decirlo, libres de propiedad intelectual a expensas del dominio público. En Internet. Gracias. Cualquiera puede decir cuál es su razón de ser y cuáles son sus postulados, sin importar lo que habían dicho sobre ellos, ni quienes los habían escrito, ni quienes los habían entendido a través de los siglos. Pero esto es también una espada de doble filo. Puesto que al mismo tiempo que se borra la firma del autor de un libro, también se quita su derecho a opinar. Y si nadie es responsable de lo que dice, pues bueno, nadie es culpable de nada y por el contrario,
Nadie es dueño de nada. Somos absolutamente irrelevantes para la labor que nos encomendamos a nosotros mismos. Somos libres para hacer el texto conforme nos apetezca, pero estamos gobernados por el texto. Y una vez hecho, el texto toma prioridad sobre nosotros. Si todos somos libres para decir lo que queramos, si toda opinión vale lo mismo, entonces estamos condenados a que nuestra opinión como individuos no valga nada. Pasa aún. Como nosotros somos lo que decimos, todo valor que pudieran tener nuestras acciones y nuestra persona queda anulado. Nuestro poder ilimitado para decir pasa por encima incluso de nuestra voluntad de decirlo. Las palabras son las que tienen peso, no la voz. Y nosotros nos convertimos en medios vehículos de la expresión, no en el fin de esto. En la sociedad de la comunicación, los individuos son canales por donde se pasa un mensaje, se hace eco a una propaganda, y lo que importa es hacer más ruido, no tener la razón. En el contexto de la película, lo que importa no es el sentido que tienen las escenas que son mostradas, sino el acto de mezclarlas y abarcar la mayor extensión comunicativa posible, pues así, en teoría, todos los espectadores tendrían algo con que sentirse involucrados. Y este es, en mi opinión, el principal problema tanto de este rodaje como de la filosofía deconstructivista de Derrida. Pretende reemplazar al sujeto por una representación del sujeto. En el cine inclusivo, se exige a los productores que representen al público objetivo a como de lugar. La trampa es que para los individuos que siguen esta tendencia, esa orden va doble. Ellos tienen que reconocerse a fuerzas en los modelos que les muestran. Cualquier atisbo de personalidad individual queda anulado porque tienen que amoldarse a la plantilla que les ofrecen las compañías. Las personas van buscando representación, pero ellos no son los representados, sino las preconcepciones y modelos y prejuicios que surgen en los fenómenos de la cultura de masas. Y con ello ocurre lo mismo que con los modelos de las revistas de vanidad. Son estándares ilusorios los que proponen a la población, pero ya tiene el deseo de identificarse con ellos, puesto que con el tiempo y a la larga son la única semblanza que tienen, son la idea que poseen de ellos mismos, aquella que les ha suministrado el medio. Y si no se parecen a los cánones de belleza que la industria propone para ellos, no pueden reconocerse. Belleza también equivale a identidad. Esto nos regresa a la razón por la que decía al principio que la película pretende forzarnos a empatizar con un esquema, no con un personaje. Realmente la protagonista de la película es la chica con nombre de dios azteca, y eso nos hace suponer que los problemas que enfrenta ella son los problemas de la audiencia. Es por eso que en las escenas emotivas el autor es llevado a expresar ciertos sentimientos intensos como lo hacen los personajes. Pero realmente esos sentimientos son nuestros, o estamos llorando porque las señales metadiegéticas de la película nos indican hacerlo, del mismo modo que a la audiencia asistente en los programas televisados de sitcom se le encendió un letrero para avisarle que era su momento de reír o aplaudir. Y no hay que entender esto mal. El propósito de los personajes en el cine es tratar de hacer que el espectador se involucre con lo que les pasa y generar una conexión consciente y voluntaria con sus emociones. Pero eso sucede cuando las emociones del personaje son propias y podemos delimitar la línea entre esa persona cuya situación me estoy eligiendo creer y nosotros, que podemos reflejarnos en nuestra propia individualidad en algunas de las características del actor. No pasa lo mismo cuando el personaje que aparece en la pantalla debe ser yo, porque entonces no se está haciendo un acto de representación, sino que se sobrepone el modelo que aparece en la pantalla a mi propia concepción de mí mismo, y en vez de que se me represente como persona, a mí, que se supone que soy único, irrepetible, y tengo mi propia vida y mis propios problemas personales, yo tengo que actuar como lo hace la imagen de la pantalla. Yo aspiro a que esos sean mis problemas y que esa sea mi situación para obtener el afecto que consigue el modelo, que no es más que una copia carbón. De modo que terminamos a lo largo de la película expresando sentimientos fuertes, de llanto, compasión, pero no porque sintamos eso por ninguna persona, sino porque queremos que las demás personas sientan eso por nosotros, ser parte de lo que se muestra en el espectáculo. La película crea la ilusión de que existe una comunidad, un tipo de persona como la actuada que podría empatizar con las situaciones que nos ocurren en nuestra vida privada. Pero lo que ocurre es que al final los sentimientos, como los expresados en la sala de cine, se quedan en la sala de cine y se depositan todos en la urna de un ídolo que ha sido construido a la imagen y semejanza no de nosotros, sino de un algoritmo, una generalización o una tendencia. Un conjunto de datos y patrones analizados por computadora y traducidos a un código gráfico que sea capaz de difundirse a la mayor cantidad de gente que sea posible. Y digo gente y no personas, porque para este punto la persona queda efectivamente abolida.
o es lo que la pantalla le indicó que fuera o simplemente no es. El deconstructivismo va de la mano con un sentido de colectivo que dista mucho de ser una comunidad, por más que se quiera identificar a sí misma como una. Se trata de la despersonalización del lenguaje y con ello del mundo que habitamos en nuestro carácter específico de seres humanos. Es por eso que decía a lo largo del análisis que la chica con nombre olmeca no es el verdadero antagonista, sino que se trata de un cartel en blanco donde cada quien quiere ver escrito su nombre y no se da cuenta de que en realidad si está ahí es porque él mismo lo puso con su propia mano. Y con esto alimenta la máquina que está detrás de la ilusión, cuya única finalidad es recopilar los datos como información para procesarlos y generar un modelo cada vez más cercano a la persona que quisiéramos ser, como una IA. Es un círculo vicioso en el que esta persona es al mismo tiempo un constructo de lo que deseamos y una etiqueta de lo que la industria quería que deseáramos, para terminar siendo nosotros mismos solamente esto último, el deseo que nos impusieron. Everything, Everywhere, All at Once, como su nombre lo indica, pretende ser el todo de todos, encarnando el ideal de Derrida del texto sobre todas las cosas, a una costa de la individualidad y la búsqueda personal del yo, reemplazándola por un objeto vacío, un sustituto externo. Nos vemos en el próximo capítulo. Por ahora, hasta el próximo.